Bien. Misionero, ¿sí? Según el DRAE, ¿alguien sabe lo que es el DRAE? Bien, Diccionario de la Real Academia Española, muy bien. Eso es el DRAE. Dice que misionero es perteneciente o relativo a las misiones, ¿sí? Es la persona que difunde el cristianismo en tierras infieles. Me llamó la atención este concepto, ¿no? Nos olvidemos que el DRAE, la Real Academia Española, todavía tiene viejos conceptos donde habla de moros, infieles y de todos los demás. Pero dice precisamente eso el diccionario, ¿sí? Que es la persona que difunde el cristianismo en tierras infieles. Pero a ver qué dice de lo que es la misión. Dice que misión es la acción de enviar, es el poder que se da a un enviado para que haga una determinada cosa. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, vamos a ir a la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 44 en adelante vamos a leer. Dice, y les dijo Jesús, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a leer esto porque es tremendamente importante. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, todos juntos, que era, a ver, todos juntos es desde acá hasta allá al fondo, ¿sí? Vamos, verso 24, perdón, capítulo 24, verso 44, ¿sí? Lo tienen todos juntos, que era... Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hace referencia al advenimiento del Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El concepto de misión y misioneros según un diccionario común, ¿sí? El concepto según Dios de misión es único, y el concepto según Dios de misionero también es único. Pero cuando hablamos de esta unicidad, estamos haciendo referencia a que es en primera persona, ¿sí? Hay una misión de carácter personal y particular, aun cuando sea una. Y es una misión que nosotros debemos de atender, pero primero debemos de entender. Es por eso que me encanta esta porción, y la hice que la repitiéramos. Era necesario que se cumpliese todo. Era necesario que se cumpliese todo. ¿Por qué? No simplemente porque Dios es un Dios que ha hablado de muchas maneras, Hebreos 1, verso 1 en adelante, y de muchas maneras a través de los profetas, y ahora nos habla a través de su Hijo, sino también porque es importante que nosotros conozcamos cuál es la esencia del mensaje que nos ha sido encomendado. Y la esencia del mensaje es precisamente ese, y lo vuelve a decir, que era necesario que el Hijo de Dios viniese, padeciese por nosotros los injustos, era necesario que resucitase al tercer día, era necesario que se predicase el Evangelio de arrepentimiento, ¿sí? Para perdón de pecados. Era y es necesario porque forma parte de la misión, de esta misión personal, única y particular que todos tenemos por igual. Pero vamos a comenzar a comprender cuál es la misión de Dios en
una función directa y personal e igual para todos, pero también en un sentido particular, personal, y que no es igual para todos. Pero en este caso, puntualmente, es absolutamente para todos. Y es necesario, era necesario, dice, que se predicase a todas las naciones. ¿Pero qué dice? Comenzando desde Jerusalén. Fíjense cómo habla y cómo describe el mismo concepto que dice que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y da 4 puntos particulares o 4 espacios en los cuales se debe realizar, pero aquí lo dice de una manera distinta. Y habla precisamente de que este mensaje que nos ha sido encomendado es un mensaje de arrepentimiento. Y aquí quiero hacer un alto antes de continuar. Chicos, debemos tener en cuenta que el mensaje de Dios no es un mensaje que está conforme y de acuerdo al pensamiento del hombre, sino que debe ser un mensaje que esté absolutamente en concordancia con la palabra de Dios. En la actualidad, el mensaje de Dios que se está sistemáticamente distribuyendo por todos lados, precisamente no contiene esta verdad. Y esta verdad la dijo el mismo Señor Jesucristo antes de ascender. El Evangelio necesita arrepentimiento. ¿Y arrepentirse de qué? De sus pecados. La palabra pecado no debe ser excluida del vocabulario del cristiano. La palabra pecado ha sido sustituida del mensaje de predicación. Y eso es como hemos dejado que el enemigo se introduzca dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos. Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios no tiene un abrazo grande para darte y disfrutar con vos. Dios tiene, precisamente si te arrepentís de tu condición, que es de pecador, el milagro más grande que cualquier ser humano puede disfrutar, y no sucede en el cuerpo, no sucede en el alma, sino que sucede en el espíritu. Es algo maravilloso, pero es algo que nosotros no debemos sacarlo de los conceptos bíblicos. Es necesario que se predique el evangelio de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecados, de confesión de los mismos. ¿Para qué? Para perdón de los mismos. No debemos cambiar el mensaje de Dios. Y yo sé que en esta misión que tenemos todos de carácter personal, porque es nuestro deber el de ir y de predicar el evangelio, tenemos algo que nos frena. Y no es el enemigo, no es Satanás, no es que no se dan las situaciones, es que somos cobardes. Es que no nos animamos a hablar de aquello que transformó nuestras vidas. Al menos no de la manera en que debemos de hacerlo. Al menos no de la manera que Dios nos ha encomendado ese mensaje. Y eso habla de la calidad de cristianos que nosotros somos. La calidad de misioneros en función de cómo transmitimos el mensaje que nos ha sido encomendado en el ámbito en el cual nosotros nos movemos. ¿O qué estás esperando? ¿Que en tu familia venga un misionero encomendado a la obra tiempo completo y les predique? ¿Estás esperando que en tu aula, en tu trabajo, venga un misionero tiempo completo y les predique? Dios te ha colocado allí con un propósito. Y es precisamente que cumplas tu misión, que lleves el mensaje de Dios, pero no conforme a tus pensamientos y a tus temores. El qué dirán, me irán a rechazar, me irán a tratar como un loco, sino que lo cumplas con temor, no de los hombres, sino temor de Dios. Porque era necesario que fuese predicado, y fue predicado. Era necesario que no solamente se predicase a todas las naciones, porque lo más importante, dice, era que comenzara desde vos mismo, en el lugar en el que te encontrás. Yo les contaba a los chicos, y también creo que lo comenté en la plenaria, que yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Pero eso no quiere decir que toda la parentela sea cristiana. Tengo muchos primos que no conocen a Cristo, primos en especial. Gracias a Dios mis tíos llegaron al conocimiento de Dios. Y hay que llegarles a ellos. Hace muy poco tiempo, varios meses ya, ¿no? 7 meses, 8, tengo contacto con David, nuevamente, un primo. Había perdido su contacto, gracias a la tecnología lo volví a encontrar en Facebook. Le envío un mensaje. Yo tengo un grupo dentro de mis contactos que dice para evangelizar.
Entonces normalmente escribo algo y se lo envío a esos contactos que aún no conocen a Cristo en su corazón. Mi primo, que estuvo viviendo un tiempo en mi casa, se sintió ofendido y automáticamente me contestó. En el mensaje hablaba de pecado, hablaba de condenación, pero también hablaba del amor de Dios, el sacrificio de Cristo, perdón de pecados y vida eterna. Y él me responde de una manera muy agresiva. Y esa agresión estaba relacionada en función de otros cristianos que él había conocido. Y yo me cuestioné apenas él me responde, hace tantos años que no lo veo, y al final estoy logrando que en vez de acercarse se aleje. Pero a su vez me replanteé, ¿estuvo bien lo que hice? Si yo lo amo, estuvo bien. Y si Dios lo puso al alcance de mi mano, fue obediencia. ¿Cuántas veces nos planteamos eso? Gracias a Dios seguimos chateando por casi una hora, hasta que al final él tuvo palabras muy lindas de reconocimiento, en especial hacia mi hermano y a mí, y que eso lo iba a pensar más adelante porque él ya lo había escuchado en la pasada carta nuestra. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, por no confrontar al hombre con su realidad, preferimos que estén bien con nosotros? Y la misión que Dios nos dio, el deber que nosotros tenemos, tu familia, primera persona, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus abuelos quizás, si no conocen a Cristo en su corazón aún, y Dios ya te ha rescatado, es porque vos sos el agente de transformación de sus vidas. Y la mejor manera de comenzar a cumplir tu misión es hablar del amor de Dios, sin olvidar que el amor de Dios habla de la condición del hombre, pecador. Habla de la consecuencia del pecado, condenación. Y también habla de la entrega incondicional de Cristo en una cruz para salvación y perdón de pecados. Pero sos vos el responsable, no disfraces el mensaje de Dios. No lo disfraces. Dios tiene grandes cosas para el hombre, paz, perdón de pecados y vida eterna. No cierres tus labios a la verdad de Dios, no lo disfraces. Dios no transforma vidas por repetir una oración. Dios no transforma vidas por repetir una oración. Dios transforma vidas cuando hay un corazón dolido por su condición, arrepentido sinceramente, que confiese y clama por perdón. Esa es nuestra misión, de la cual Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Avanzamos entre lo que es el concepto y el camino. El concepto de misionero y misión en la Biblia, ¿vos sabés que no se encuentra? No existe la palabra misionero como tal en la Biblia. No existe. Pero sí existen las personas que ejecutan una labor que les ha sido encomendada. Por lo tanto, no existe la palabra, pero existe el agente de transformación. Aquel que dedica su vida a transferir, a contar del amor de Dios y de su grande misericordia. Pero la palabra misión en la Biblia aparece solamente 3 veces. Otro clic más. Aparece 3 veces, 2 de las cuales en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos al Antiguo Testamento, lo vamos a leer, ¿sí? Era Samuel capítulo 15. Imagínate que Dios nos diese una misión similar. Primera Samuel capítulo 15, verso 18. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. Bien. Dios te dice, ve y destruye a los pecadores. Qué contraste, ¿no? La primera vez que aparece la palabra misión en la Biblia con la misión que nosotros tenemos, ¿sí?
La primera misión, ves que aparece, es misión destrucción, ¿sí? De pecadores. Verso 20, ¿qué dice? Otro. Bien. He cumplido la misión que me encomendaste. ¿La había cumplido Saúl? A medias, sí. No la había cumplido, sí. Había cumplido la misión según su propia visión, sí. Lo que él había creído, había analizado el mandato de Dios a través de Samuel y él había hecho una parte. Pero en el Nuevo Testamento, y según las versiones, sí, porque no en todas las versiones aparece, encontramos en Hechos capítulo 12, verso 25, esta expresión. Hechos 12, 25. Alguien que lo lea. Al menos ya tenemos 2 despiertos que fueron los que leyeron, vamos por el tercero. Bien, habiendo cumplido su servicio, dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice habiendo cumplido su misión, ¿sí? Habiendo cumplido su misión. La palabra en hebreo que es camino, sendero, viaje, misión, Dios manda, yo fui, ¿sí? En el griego es diaconía, en esta traducción la única que se puede acomodar como misión, ¿sí? Que es ministerio, servicio, contribución, ayuda, asistencia, misión, encargo, ¿sí? Es decir, habiendo cumplido su misión, ellos regresaron. Ahora bien, nosotros, ¿sí? Tenemos también un encargue de parte de Dios. Hay una expresión, una traducción, perdón, de diaconía que me viene ahora a la mente, que es muy linda, no me acuerdo literalmente cómo era, ¿no? Pero diaconía también se traduce como correr las cosas para barrer, ¿sí? Es el servicio de manera que se corren las cosas para barrer. Estuve tentado hoy de sacarle una foto a una pieza de los chicos, ¿no? Y me paré y dije, bueno, a ver, si hay que barrer acá, ¿qué barremos? Está fácil, porque estaba el piso sembrado de ropa. Entonces era fácil barrer, porque se barría la entrada nomás y el resto no hay nada que limpiar, está todo cubierto, todo cubierto. Y diaconía se traduce también como barrer corriendo las cosas, ¿sí? Es decir, barrer bien. Barrer bien. Cuando te dicen limpiar tu pieza, ¿qué cosas limpias de tu dormitorio? Ahora son todos buenos, el piso, tiende las camas. Mentira, ¿sabés lo que limpiás? Lo único que sabés que va a mirar tu mamá. Si tu mamá mira el piso, limpia el piso. Si mira la cama, limpiar la cama. Es decir, lo único que acomodás es lo que sabés que ella va a mirar. El resto hay que zafar, ¿o no? Hay que zafar. Ahora, ordenar la pieza, empezar los varones. Yo me imagino si le dicen ordenen la primer pieza de acá. Ordenen la pieza. Yo levantaría un colchón y estoy seguro que el colchón ya estaría levantado de la ropa que van a tirar abajo de la cama, ¿no? Y debajo del colchón también. Acá tienen experiencia ya. No, yo lo vi, me lo contaron, dice, me lo contaron. Sin embargo, sí, la misión de Dios, sí, esta diaconía que te había terminado Pablo y sus compañeros de realizar, era precisamente eso, sí, barrer corriendo las cosas, sí, barrer bien, hacer las cosas completo, no a medias, sí. Cuando Dios nos encarga a nosotros algo, espera de nosotros eso. Tenemos el ejemplo de Saúl, Saúl lo hizo a medias. ¿Y qué recibió? La desaprobación de parte de Dios. Recibió la desaprobación de parte de Dios. Y lo que fue más duro, Dios le dijo como, vos imaginate que viene tu mamá y te dice, tucumano, te dice, Dios se ha provisto un hijo más limpio que vos, por lo tanto, hacete el bolso, andá. Pero ¿quién te va a pedir el desayuno en la mañana? No, ese de otro taller, ¿sí? Qué feo, ¿no? Qué feo. Bueno, algo así le pasó a Saúl, ¿sí?
yo te dije limpiar, yo te dije hacer, te encomendé una misión, no la hiciste, mirá, Dios dice esto, Dios se ha procurado un varón conforme a su corazón. ¿Para qué? Para que ocupe tu lugar. Vos imaginate eso, que llega tu mamá, tu papá y te dice, Dios me ha dado un hijo conforme a los deseos de mi corazón. Hacé el bolso y andate. Qué problema, ¿no? Y ahí nos preocupamos, ¿sí? Ahí nos preocupamos porque tambalea lo único seguro que tenemos. Ahora, ¿por qué no nos preocupamos si eso pasa en nuestra vida espiritual? Que Dios nos encomienda una labor y nosotros la hacemos a media. Y sí, total, Dios, ya dice la Biblia, la salvación no se pierde, estamos tranquilos, estamos cómodos y nos olvidamos de que va a llegar un día, va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea bueno, sea malo, pero por sobre todas las cosas vamos a tener que rendir cuentas de cada palabra ociosa que hayamos dicho. Clic. Hay dos palabras griegas, dos más, que también se pueden aplicar, de hecho, a este concepto de misión o de misionero, ¿sí? Y son apostolos, ¿sí? Que apostolo tiene, como en varios idiomas, hay una palabra, la misma palabra puede ser utilizada como verbo y también como sustantivo, ¿sí? Apostolo, como verbo, significa enviar con autoridad, con un propósito específico a una misión. Vamos a ver en la otra placa que precisamente hay palabras en el original que tienen un uso técnico y un uso no técnico, ¿sí? O un uso específico y un uso que se puede aplicar de una manera más amplia, y nosotros lo podemos disfrutar eso a la hora de leer, no tan solamente leer la palabra, sino estudiarla, ¿sí? Mateo capítulo 10, verso 5, alguien que lo busque. Otro que busque Juan 17, 18. Para no leer todas, duerman. Y otro Romanos capítulo 10, verso 15. Si lo anotan, después lo pueden buscar detalladamente. Mateo 10, 5, el que lo tenga. Muy bien. Jesús envió a quienes, a estos 12, ¿sí? Específico, los envió con autoridad, si leyendo, les dio particularmente determinados atributos durante un determinado tiempo, ¿sí? Los envió con autoridad con un propósito específico. Juan 17, 18. Bien, ¿de quién está hablando? Habla Jesús de sus discípulos, ¿sí? Los está encomendando, los está mandando con un fin específico o una misión. Romanos 10, 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, ¿sí? Por un propósito determinado, con un fin específico o una misión? Nosotros tenemos precisamente esta misión, este fin específico, lo veíamos al comienzo. Damos un poquito para chicos. Está apostelo como verbo, ¿sí? Y también está apóstolos como sustantivo. Esa palabra tiene dos usos, que es lo que decíamos recién. Tiene un uso técnico, ¿sí? Técnico o específico, que se utiliza únicamente con un grupo de personas. Ese grupo de personas con quienes se utiliza la palabra apóstolos es con los discípulos,
¿sí? Y el uso no técnico, ¿sí?, o más amplio, hace referencia también a cada uno de nosotros. La vamos a esperar, porque bonitas están escribiendo. Hay muchos que recibieron el librito esta mañana y no han escrito nada, ¿no? Entonces, de paso aprovechamos mientras... ¿Cuántos años tenés? 12 años, ¿eh? Y lo de 24, bueno, dejémoslo ahí, ¿sí? Bien, hay mucho que aprender, no siempre aprendemos de los mayores, a veces aprendemos mucho de los niños. Seguimos. Bien. El uso técnico está reservado exclusivamente a los 12 y Pablo, ¿sí? Cuando Pablo habla de sí mismo como apóstol, el más pequeño de los apóstoles, y cuando se presenta en sus cartas diciendo Pablo apóstol de Jesucristo llamado, etcétera, etcétera, le utilizan este término técnico, ¿sí? Un grupo exclusivo de personas escogidas con Cristo para una función muy especial en la iglesia primitiva. Fueron los especiales embajadores, ¿sí? Esto también podemos ver cuando Juan escribe su primera carta y habla precisamente de esto. Dice, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, todo esto es lo que os anunciamos, ¿sí? Formamos parte de ese grupo selecto, ¿sí?, específico, que vivió todas estas cosas. ¿Para qué? Para transferirlas, no solamente de palabras, sino en ese caso también por escrito, como testimonio para con cada uno de nosotros, ¿sí? Las citas que están ahí hablan exclusivamente de los apóstoles de Pablo, también en el Apocalipsis, capítulo 21, de las 12 columnas. ¿Quiénes eran? Los 12 apóstoles. Estaba fácil esa, no hacía falta ni buscarla, ¿sí? 12 columnas, uso técnico específico, hace referencia a los apóstoles, son precisamente ellos. Pero también el uso no técnico tiene un sentido más amplio, ¿sí? Él nos ha enviado para representarle y comunicar. Somos sus delegados, somos sus embajadores, por lo tanto, nosotros también somos, en cierta manera, apóstoles. Hechos capítulo 14, verso 4. Otro que busque 1 Corintios 4, 6. Hechos 14, 4. Hechos 14, 4 dice, mientras otros vamos a leer todas esas citas, son poquitas, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. En realidad ese es arriba, yo me he confundido en arriba, ¿sí? Para los que toman va en uso técnico. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. No, en 1 Corintios 4, claro, en crónica. Bien, en mí y en Apolos, es uno de los 12 específicos. Apolos, no, verso 9. Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 y 6. El 6 también. Sí. Bien. Hechos 17, 1.
en realidad es toda la porción hasta el versículo 14, ¿sí? Ahí habla de los que creyeron, de algunos que no creyeron, y de todos ellos habla precisamente en un sentido más amplio. Él nos ha enviado para representarle, comunicar su mensaje. Somos sus delegados, somos sus embajadores. El apóstol Pablo escribió diciendo que nosotros somos embajadores ¿de qué? De reconciliación en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces eso forma parte de nuestro mensaje. Es un debate de no todo este modelo, ¿no? Y vamos a ver María la pica y rápidamente. Técnicamente nosotros atacábamos desglosando un poco lo que es el concepto. Arrancamos con el concepto de un diccionario común, terminamos con los conceptos bíblicos de todo lo que en función de estos, ¿sí? ¿Sí? A ver, esperamos, volvemos para atrás. Pero vamos a ir avanzando en lo que hablamos, ¿sí? Hay un concepto de misión, misionero y misiones, como decíamos al comienzo, que es muy cultural y muy común tenerlo en cuenta. Cuando decimos de misión, ¿a qué hacemos referencia? ¿Algo? Algo a cumplir. Bien, misionero. La persona que cumple ese mandato. Y misiones. Misiones encargado. Y misiones. Hay un pensamiento, ¿sí?, muy común, que es misiones es todo lo que se realice fuera, ¿sí? Se habla mucho en la actualidad, en especial, de lo que es la misión transcultural. ¿Saben lo que es la misión transcultural, no? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Como chileno? ¿Chileno es de Chile? ¿De verdad o lo cargan? ¿Dónde está allá? ¿De qué parte de Chile son? Santiago. Bien, misión transcultural. ¿Sí? Es ir a otro país con diferente cultura, todo diferente, ir precisamente a hacer lo que se denomina obra pionera, ¿sí? Pero todos estos conceptos son conceptos que nosotros los tenemos asimilados como una verdad absoluta, una misión que cumple un misionero y que ese misionero se dedica a las misiones. ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué problema, no? Porque seguro sí, Dios no, seguro no, sí. En realidad el concepto es real, ¿sí? Todos lo tenemos, todos hemos escuchado de una u otra manera esto, ¿sí? Pero no es real única y exclusivamente en ese sentido, ¿sí? Todos tenemos una misión. Así como entendimos al comienzo, ¿sí?, la importancia de la gran comisión que nos ha sido encomendada en la Biblia y predicar el Evangelio, nuestra misión no se reduce exclusivamente a la predicación del Evangelio. Todos tenemos misiones específicas, tenemos mandatos de parte de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía cumplir algo. ¿Cumple qué? Tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Timoteo? ¿Predicar el Evangelio? Por esta causa te dejé, ¿para qué? Para que establecieses ancianos. No lo dejó para fundar iglesias. Tenía una misión, ¿sí? Una misión específica. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿La ejecutó? ¿Sí o no? Por lo tanto, tenía una misión y él fue, en función de esa misión, un misionero. ¿Sí o no? ¿Están seguros? Está bien, es así. Él cumplió una misión. A veces nosotros tenemos un ideal de lo que es la misión y el misionero, y nos enfocamos única y exclusivamente en que el misionero debe realizar obra pionera. ¿Qué es una obra pionera? ¿Me entienden por esa razón?
algo que empieza por primera vez. Bien, es decir, plantar una iglesia donde no hay. ¿Un misionero debe hacer eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nada más que eso? Y forma parte de la obra pionera, ¿sí? De un lugar donde no hay testimonio, forma parte de la misión, sí. Si un misionero puede estar llamado exclusivamente a esa labor. De hecho, la obra de Dios se extendió en toda la República Argentina gracias a personas que hicieron obra pionera. Hubo una persona que llegó a predicar el Evangelio, ¿sí? Se quedó a hacer discípulos, la obra creció, se extendió, no siempre a través de un solo misionero, de un misionero tiempo completo, sino de misioneros que cumplieron con su labor, de esas personas llamadas a ese fin, que aún trabajando y autosustentándose no dejaron de cumplir lo que Dios les había encomendado. Es decir, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Primero, la labor de un misionero es una labor amplia, no simplemente la de crear o fundar una iglesia. Hay misioneros que dedican su tiempo completo a otras áreas. Hay personas que dedican su tiempo completo a estar aquí en este lugar. Hay personas que dedican su tiempo completo a estudiar la Biblia y escribir libros. ¿Serán misioneros? Están escribiendo libros. Es su llamado, es su misión. La están haciendo, están dedicando su vida a eso para dejarnos un legado a nosotros y a los que vienen. Están ejerciendo su labor. Están ejerciendo su labor. En las iglesias locales hay muchos misioneros. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no están tiempo completo. Pero hay hermanos que dedican de su tiempo a lo que sienten que han sido llamados de parte de Dios. Hay hermanos que están, no voy a decir lugares porque no, pero me imagino que estás con adolescentes en la unión. Bien, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Hay una misión, sí o no? ¿Cuál es la misión? Trabajar con adolescentes, ¿sí? Trabajar con adolescentes, la persona que lo hace, ¿en qué lo convierte? Una persona que cumple con su misión, que cumple con su llamado. A veces nosotros hablamos de la misión y de ser un misionero y pensamos exclusivamente en lo que es tiempo completo. Lo hablábamos el primer día, todo esto es un proceso de parte de Dios, ¿sí? Todos tenemos nuestro lugar en la iglesia de Dios. Ahora, el lugar que tenemos y los dones que tenemos, nosotros debemos ejercitarlos. ¿Por qué? Porque formamos parte de un cuerpo. Y para que el cuerpo crezca, dice que todos debemos estar unidos por los ligamentos y coyunturas, y a su vez unidos a la cabeza que es Cristo, para crecer con el crecimiento que da Dios, decía Pablo. Es decir, cada persona que tiene una misión particular debe estar abocado a cumplirla para que el nombre de Dios sea glorificado y la iglesia crezca. Es decir, vos podés ser un misionero en tu misma iglesia, sin necesidad de estar tiempo completo, pero sí demanda de vos algunas cosas muy particulares. En primer lugar, demanda no solamente de tu tiempo en estar con adolescentes, con jóvenes o con niños, sino tu tiempo de preparación. Tiempo de preparación. Nunca improvises en el lugar que Dios te ha colocado, porque es una misión, un mandato de parte de Dios. Capacitate, prepárate, porque si Dios te puso ahí es porque vas a ser un instrumento de transformación y de gran bendición en esa área. Dios te llamó para eso. Dios te llamó para eso. Debes prepararte en eso, debes capacitarte en eso. Hay un gran problema que comienza a estar cada vez más cerca de nosotros. Los ministerios con niños, con adolescentes y jóvenes cada vez son más modelo dependientes, sistemas dependientes. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Es cierto que estábamos en una iglesia, nos invitaron a hablar en función de lo que es motivación y compromiso de los maestros de la escuela bíblica. Y uno de los temas que surgió parte de taller es que no podían comenzar la escuela dominical porque no había llegado el material. Bien, ¿qué material no ha llegado?
ya me llamó la atención, ¿con qué material trabajarán que es tan importante? Dice, no, porque nosotros, en especial con la clase de chicos, trabajamos con un material de tal editorial. Ah, qué bien. Y si no está el material, no podemos trabajar. ¿Cómo no podemos trabajar si no tenemos un material? Si no tenés tu material, un material que te dan, sistemático, genera tu propio material. Lo mismo pasa con grupos de adolescentes y con grupos de jóvenes. ¿Qué están haciendo? Y no estamos trabajando con el libro de... Bien. ¿Qué? Y porque el líder o el encargado mágicamente se encontró un libro, lo leyó y le gustó y creyó que con eso podía trabajar con. ¿Y qué estamos perdiendo en la iglesia? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen un llamado, una misión, no se están ocupando ni preocupando en capacitarse. Y somos dependientes de modelos, dependientes de programas, y los modelos y los programas están viciados de voluntad y pensamiento de hombres. Los modelos y los programas, chicos, muchas veces han dado mucho éxito, pero en un contexto absolutamente diferente al tuyo. Absolutamente diferente al tuyo. Hay libros tremendos, ¿sí?, que hablan sobre los jóvenes, motivaciones y actividades y demás. ¿Da resultados? Sí. Te dicen, entra en la página, mira los comentarios. Si no, léalo, ¿viste? Porque a veces hay foros que hablan precisamente esto es bueno, esto es malo. Y les dio resultado. ¿A quién le dio resultado? A determinadas iglesias que tienen un contexto social igual al del lugar donde se generó. Muchas veces es Estados Unidos, tristemente. Otros países. ¿Qué realidad tiene eso con el norte argentino? ¿Qué realidad tiene eso con el centro donde estamos nosotros en el litoral? ¿Qué distinto sería si nosotros dáramos nuestros propios recursos? Ah, la visión que tienen los hermanos allá, la capacidad. No, la flojera que tenemos nosotros. La flojera, la vagancia que tenemos nosotros. El desprecio a la palabra de Dios que tenemos nosotros, que estamos dependiendo de modelos externos que nos digan qué hacer cuando tenemos la palabra de Dios. Nos marca el camino absoluto para realizar desde niños hasta grandes. Es tiempo de cumplir nuestra misión. En el lugar donde estemos, ser responsables, generar nuestro propio material. Y saber que nos vamos a equivocar, pero vayamos mejorándolo, vayamos generándolo. Es un buen ejercicio. Te va a ser útil a vos, le va a ser útil a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a toda la iglesia, depende del ámbito en el cual te estés desarrollando. Chicos, no se aten por favor a libros. Léanlos, son buenos, léanlos. No quiero ser censor de la lectura de libros porque de hecho yo leo mucho. Pero no nos atemos, no ates tu servicio, tu misión en la iglesia de Cristo a un libro. Atalo a la Biblia. Crecé. El mismo apóstol Pedro fue catalogado hasta en cientos de libros como un tipo bruto. Yo diciendo mucho de esos conceptos del apóstol Pedro. Y fundamentalmente cómo él termina. ¿Cómo te dice hasta que nos veamos en el cielo, Pedro? ¿Alguien lo sabe? Segunda Pedro 3:18. Sí, es ese. ¿Qué dice? ¿Lo vimos en Rivadavia? Bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia. Lo escribió un bruto. Alguien que había crecido mucho en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, que entregó su vida a la misión, sin guardarse absolutamente nada, criticados por muchos hasta la actualidad.
pero ensalzado por Dios. Tal punto que Dios se encargó de él de una manera muy particular. 3 veces le negó en 3 áreas distintas, una misma negación de un mismo Dios, pero en 3 áreas distintas fue restaurado, allí junto al mar de Galilea. Pedro, ¿me amas? Pedro, me amas. Pedro, y Señor, tú sabes todas las cosas, no te puedo ocultar. Yo quiero esa bruteza. Ojalá que todos fuésemos como antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar aquí, lo próximo lo vamos a dejar para el día de la mañana. Concepto era todo lo que venimos hablando, la misión, misionero, misiones, y en el camino nosotros somos escogidos, enviados y encomendados de parte de Dios. Hay mucho para hablar de esto, sí, muchísimo, sí. Escogidos fundamentalmente para salvación, aún desde antes de la fundación del mundo, decía el apóstol Pablo a los Efesios. Pedro escribía diciendo, escogidos según la presciencia de Dios, el que todo lo conoce, que todo lo sabe, puso especial cuidado en escogernos a cada uno de nosotros para ser llamados hijos suyos. El mismo Señor Jesucristo, despidiéndose de la humanidad, nos ha encomendado una misión que es la de ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Nos encomendó precisamente y nos envió ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero no nos olvidemos que como cerrábamos la primer plenaria, ¿sí? Hasta lo último de la tierra, ¿cómo se llega? Paso a paso, paso a paso. No soñemos, sino que caminemos, ¿sí? Vamos a llegar al destino que Dios tiene para nuestra labor aquí en esta tierra, no saltando, no comprando un boleto de avión, sino yendo paso a paso. Y quizás ese paso a paso te lleve algún día a un avión, a un barco, no sé a qué medio de transporte, para llevarte a ese que va a ser tu último de la tierra. Dios tiene un último de la tierra para vos, un último de la tierra para mí. A lo mejor tu último de la tierra o mi último de la tierra está en el lugar que estoy, o a lo mejor está muy lejos de aquí, pero no por eso dejemos de caminar, porque Dios es un Dios de propósito, y si nosotros permanecemos firmes y constantes, Él cumplirá su propósito en mí. Ponemos de pie para terminar con una oración y después cantamos una canción para dar por finalizado esta plenaria.